¿Y entonces? ¿Y Ale? Y yo qué sé, habrá que preguntarle. That's a confusing dialogue or what? Y tends to work as a filler word in Spanish. Sometimes it's necessary to use it, sometimes it's not. And sometimes it's very informative. Yo soy Maura, Spring Spanish. Let's figure out 6 ways to use y so you won't be confused by it ever again. Empecemos. Número 1. Using y entonces. Me dijo que prefería que nos diéramos un tiempo, como si eso significara algo. ¿Y entonces? Nada, le dije que era una inmadura y entonces se puso a llorar y se fue. ¿Y ahora? ¿Terminaron y ya? Antes de pasar a los chunks, there's a link in the description ready to give you access to our free Essential Spanish Chunking Kit. If you haven't done it yet, make sure to download it. It's filled with our top everyday chunks. In this dialogue, we have 3 different chunks we should go over. Y entonces, just as it does in English, you can use this to ask someone to continue with their story. It's like asking, ¿y entonces qué pasó? Y entonces. If it's not a question, this y entonces would serve to continue recounting a set of events. Y ahora, this might work as a synonym for y entonces, but it also implies, what's the result of this you're telling me? As usual, depending on your tone, this can mean something different. Revisemos algunas otras circunstancias. Daring someone who's been aggressive to you. Y entonces? This, y entonces? Instead of meaning, please continue with your story, it means, what are you gonna do about it? Adding drama and suspense. Y entonces, after this, you'd have to say something worth the intrigue. Like, y entonces, la empujé fuera de la vía y evité el accidente. To reprimand or complain. Y entonces, this is what I would hear from my mother if she caught me doing something I wasn't supposed to do. Expressing worry. Y ahora, this is not even a real question. It mostly means something bad happening and you don't know how to proceed. Imagina lluvia intensa en una boda en el jardín. Número 2. Using y si. Yo creo, pero no lo sé. La llamo y no me contesta. ¿Y si te apareces por su casa? Es intenso, pero tampoco puedes quedarte así. ¿Y si está con alguien más y me la topo de frente? No, qué miedo. ¿Y si no? Estos y sís no van a resolver nada. Tienes que actuar. Do you happen to know that E has to be sometimes? We'll talk about that at the end of this video. Make sure to stick around for it. Here things start to deviate more from English, since in English most of these would be a what if. ¿Y si te apareces por su casa? This is an actual proposition to do something for real. Not so much a question. Another proposition could have been, ¿y si le mandas un mensaje con algún conocido? ¿Y si está con alguien más y me la topo de frente? This is mostly proposing a reason not to act. Otra razón podría ser, ¿y si se fue a casa de su mamá como lo hace cuando se molesta? ¿Y si no? Use this to refute someone's reasons. ¿Y sis? With this, I just wanted you to know that it works the same as English. You can turn this chunk into a thing and make it plural by adding an S. Número 3. Using y más nombre. ¿Y Maxi? ¿Qué van a hacer con él? Ni me hables de eso. Maxi era originalmente su perro, así que supongo que no tengo mucha opción. Esto es bastante simple, but maybe not exactly as it would work in English. Anytime you want to ask about someone, you can use this y plus their name. It would work with things as well. ¿Y tus papás? Todavía no lo saben. ¿Y el apartamento? ¿Y el carro? ¿Y los muebles? ¿Y Victoria, Mauricio y todos nuestros amigos? No sé nada. Esto es un desastre. Chunk alert! Ni me hables de eso might be a self-explanatory chunk. Still, I want to make sure you know this isn't necessarily aggressive. You can tie it to any emotion. It could be, ni me hables de eso, porque me enfado. Ni me hables de eso, porque me da nervios. Ni me hables de eso, porque me emociono.
Número 4. Using más y más. Ok, vamos a calmarnos. Seguir rumiando solo va a causar más y más ansiedad. Es verdad, y yo me voy a ir poniendo más y más triste. O más y más molesta. Tienes razón. Ok, nos calmamos. This más y más is a great chunk because it always stays the same. And you can use it for anything that increases. For example, el planeta se está calentando más y más. Está llegando más y más gente para las Navidades. Me está dando más y más hambre mientras más enfría. Te estás poniendo más y más bonita cada vez. Número 5. When E has to be E. Yo de verdad creo que puedes ir por tus cosas. Igual tienes las llaves. Bueno, pero me acompañas porque la sola idea me pone loca e histérica. Como es de esperar. También podemos decirle a Mauricio e Irina. Así nos ayudan a cargar todo. Buena idea. ¿Le escribes tú, porfa? By checking the dialogue, you could infer what's happening here. It's really just a matter of sound. Me pone loca e histérica. Podemos decirle a Mauricio e Irina. Each of these E is followed by the sound I in Spanish. Histérica, Irina. Recuerda que la H es muda en español, así que no hace ninguna diferencia. The idea here is that it would be very hard to perceive two E sounds together. Me pone loca y histérica. So, when the Y, E, is followed by the E sound in Spanish, you should change it into an E. More examples could be: necesito dátiles e higos. Invita a Rodrigo e Ivana. Ellos son antipáticos e indiferentes. Now, do notice that the following word needs a clear E sound at the beginning. Combinations of vowels like E, would change this. Like the word hielo, for example. We would say agua y hielo, not agua e hielo, because E is a different sound than E alone. Summary. Use y entonces in Spanish to ask people to continue with their story or continue yourself with yours. ¿Y entonces? Y entonces me caí. Use y ahora to ask what to do. ¿Y ahora qué van a hacer? Use y si to propose things. ¿Y si salimos esta noche? Ask about people or things and to create reasons or excuses. ¿Y si llueve? Mejor nos quedamos en casa. Ask about people or things with E, like, ¿y tu hermana viene o no? ¿Y tu carro lo vendiste? Use más y más to talk about something that increases. Está haciendo más y más frío. Use instead of E if the next word starts with the sound E. No te preocupes. El rompecabezas está completo e intacto. Alright, now that you know how to use E, you should make sure you understand how the Y and the double L change depending on the country. Continue this lesson with Juan by clicking the image on the screen.